El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras, poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas. Hoy vamos a pasear en nuestro Jardín de Safo con Anna Akhmatova, una poeta rusa que pasó su infancia y adolescencia entre Sarkoe y Kiev y que al divorciarse sus padres en 1905 partió con su madre hasta Crimea, de donde viajó, a su vez, otra vez para Kiev, al objeto de terminar sus estudios secundarios y poder realizar Derecho. En San Petersburgo, por último, va a seguir los cursos de altos estudios de literatura y de historia. Fundó, junto con otros poetas, el movimiento poético ruso conocido como acmeísmo, que constituyó una reacción contra la vaguedad y el misticismo decadente del simbolismo en favor de imágenes más concretas y de una realidad inmediata. De una métrica conservadora, su concepción de la rima era enteramente clásica, una herencia de Pushkin, su gran maestro, sin duda. La poesía de esta mujer es un perpetuo diálogo con la vasta tradición poética que se inscribe en Horacio, en Dante, en Shakespeare, en Pushkin o en algunos de sus contemporáneos como Eliot. Sus dotes se revelaron muy pronto y sus versos se imprimieron, los primeros, en 1907. Estamos hablando de su primer libro, Anochecer, que se publicó en 1912, y tiene como tema central el amor, con unos versos breves, sencillos, intimistas, tendríamos que decir, intentando constantemente el diálogo entre el lector y la autora. Su estilo se fue perfeccionando muy pronto y apenas cambió en el transcurso de su vida. Tras la Revolución Comunista de 1917, en su obra aparecieron algunos motivos cívicos, patrióticos, religiosos, sin que ello incidiera en la intensidad y también en la originalidad de su voz. De este periodo destacan algunos de sus poemarios, por los que, por cierto, fue criticada y catalogada de burguesa y aristocrática. Durante la guerra comenzó su largo y reconocido poema Bez Geroia, obra de extraordinaria complejidad que constituye una suerte de suma lírica de toda la filosofía y de toda la poética de esta mujer, que no apareció hasta 1966. Su emotivo ciclo en memoria de las víctimas de Stalin, entre las que, por cierto, estuvo su propio hijo, Requiem, está considerado una obra maestra y un monumento poético al sufrimiento del pueblo soviético bajo la dictadura stalinista. Después del deshielo en el ámbito de la cultura que se produjo tras la muerte de Stalin, Akhmatova fue parcialmente rehabilitada y en 1958 apareció un nuevo volumen con su poesía y con algunas traducciones. Sufrió la censura en razón de su misticismo, erotismo e indiferencia política, así lo describen, y en 1946 fue expulsada de la Unión de Escritores Soviéticos. En vida fue objeto de constantes ataques y solo unos años antes de su muerte recibió la aprobación y el elogio de sus contemporáneos en su país y en el extranjero. Su funeral, celebrado en la Catedral de San Nicolás en San Petersburgo, fue multitudinario, tal y como nos comentan Tomás Fernández y Elena Tamaro en su artículo titulado Biografía de Anna Akhmatova. Estamos tan intoxicados uno del otro que de improviso podríamos naufragar.
Estos son algunos de los versos de esta mujer que, por cierto, en el último ensayo de Irene Vallejo, El infinito en un junco, Irene relata cómo varios amigos y familiares del entorno cercano a esta poeta memorizaron en toda su extensión el largo poema del que hablábamos antes, el denominado Requiem. Lo repartieron entre varios fragmentos que todas estas personas, cómplices, podríamos decir, inscribieron así en su recuerdo, ante la posibilidad de que las autoridades soviéticas se hicieran con todos los manuscritos y llegaran a destruirlos, y que de esta manera no se perdiera la obra, el gran requiem de esta mujer, ¿no? Irene Vallejo acude al caso de Akhmatova y algunos otros de resonancia similar para demostrar cómo la parábola imaginada por Ray Bradbury en Fahrenheit 451 se ha hecho realidad en no pocas ocasiones, desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta la actualidad. La inscripción de numerosos textos en la memoria de voluntarios anónimos antes de que el fuego y, por supuesto, la intolerancia acabaran con lo escrito en el papel. Y, de hecho, así ha preservado algunas obras fundamentales de la historia de la literatura en las estanterías comunes. Dice nuestra poeta: las montañas se doblan ante tamaña pena y el gigantesco río queda inerte, pero fuertes cerrojos tiene la condena. Detrás de ellos solo mazmorras de la trena y una melancolía que es la muerte. Akhmatova vio publicado su Requiem fuera de la Unión Soviética en 1963, cuando su nombre ya había figurado en las quinielas candentes del Nobel, pero en su caso la confluencia con la historia de Bradbury adquiere matices significativos, dado que memoria y silencio son de alguna forma los pilares esenciales de su obra. En Requiem la autora daba cuerpo poético al tiempo que pasó durante 17 meses a las puertas de la cárcel de Leningrado a la espera de poder ver a su hijo Lev, o al menos para informarse de su estado. Pero para el curso de la historia, el silencio de estas madres, esposas, hijas, hermanas, es un magma colectivo, es un amasijo de dolor exento de singularidad, más allá de la piedad que puedan inspirar los versos de Akhmatova. Sin embargo, el hombre contemporáneo sí dispone de una herramienta poderosa para adquirir una impresión física y certera de la presencia de la poeta en aquel tiempo. En 1941, el pintor ruso Belkin concluyó el retrato de nuestra poeta, en el que venía trabajando nada menos que desde 1924. Era una mujer de un atractivo extraordinario, muy alta. Al mirarla, uno comprendía por qué Rusia estuvo gobernada por emperatrices en diversos periodos de su historia. En Akhmatova había una grandeza imperial, por así decirlo. Creo que si me llegaron a permear ciertos elementos de la psicología cristiana, fue gracias a las conversaciones que mantuve con ella sobre la existencia religiosa. Solo con pensar en todo lo que esta mujer perdonó a sus enemigos, ya un joven como era yo entonces, recibía una suerte de lección de lo que constituía la esencia del cristianismo. Como explica en un catálogo que se realizó de una muestra de Lyubs Zakirova, nuestra poeta abrió el camino por el que después transitarían muchas mujeres. Y ya se sabe que la senda que inauguran los pioneros siempre está erizada de espinas. Akhmatova vivió una vida bastante larga y supo arrostrar junto a sus compatriotas todos los tormentos que le tocó superar a la Rusia del pasado siglo. Su suerte personal fue increíblemente compleja y dura. Conoció el conflicto entre la necesidad
de ser amada y comprendida, y la aceptación y el rechazo del rol tradicional de la mujer como mero reflejo especular de los anhelos y de las expectativas de los varones. La pugna entre todas estas aspiraciones atravesó su vida y marcó también su poesía. En una traducción de María Teresa León dice la poesía de Ana Akhmatova: para muchos soy vuestra voz, calor de vuestro aliento, el reflejo de todos vuestros rostros. Es inútil el batir del ala inútil. Estaré con vosotros hasta el mismo final. Y por eso me amáis ávidamente, con todos mis pecados y flaquezas. Y por eso me entregasteis sin mirar al mejor de todos vuestros hijos. Y por eso no me preguntasteis por ese hijo ni una sola vez. Y llenasteis con el humo de alabanzas mi casa ya vacía para siempre. Y dicen que más estrechamente ya no es posible unirse, y que más irreversiblemente ya no se puede amar. Como la sombra quiere separarse del cuerpo, como la carne quiere separarse del alma, así deseo yo, me olvidéis vosotros.